Muy buenas, amigos y amigos, amigos y amigos. No, perdón. Muy buenas, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más al Circunpunto. Antes de empezar, quiero pedir disculpas por un error, un gazapo que cometí en el vídeo dedicado al sacrificio, que lo podéis ver aquí. Cuando estaba hablando de que había un dios azteca que había entregado su piel para que los seres humanos pudiesen comer, el acto de comerse a Dios, que nos recordaba, por supuesto, a la misa, ¿no? A la transubstanciación, a todo ello, todo el culto católico de ingerir a Dios. Y entonces comenté también que los griegos practicaban el llamado ebemerismo, que consistía exactamente en lo mismo. En el momento en el que lo dije, me quedó una mosca detrás de la oreja pensando, ¿esto es así realmente? Porque, no sé, algo dentro de mí dijo que no estaba, que eso no era así. Fui a buscarlo. Y efectivamente, lo que ocurrió es que en la fuente donde yo había leído todo esto, resulta que me hice un lío porque estaba leyendo justo lo de todo el rito de los aztecas, de comerse a Dios en ese sentido y toda la mitología que había alrededor, y poco después hablaban del ebemerismo griego. Pero el ebemerismo griego, en realidad, lo que consiste es que es una teoría de interpretación de mitos creada por un griego llamado Ebémero, de ahí viene el nombre, en el siglo IV, que defiende que todos los dioses no son más que personajes históricos, es decir, reales, de un pasado mal recordado, que han sido magnificados por la tradición posterior. Es decir, todo lo que se cuenta en los mitos es historia, por lo tanto tiene un valor histórico y un valor social, pero se ha ido magnificando con la tradición, con la leyenda, hasta deificar a esos personajes que fueron importantes, pero no fueron dioses. En eso consiste el ebemerismo, es decir, es una interpretación mitológica que clasifica los mitos como reales, nada más. ¿Qué ocurre? Que yo me hice un lío, en mi cabeza se cruzaron los cables y entonces yo comprendí que entonces el ebemerismo era exactamente lo mismo que lo que me aparecía en la mitología de los aztecas. Y no es así. Así que, aclarado esto, como digo, fue un fallo, fue un error mío, así que también os pido disculpas por si os he podido crear esta confusión, lo siento. Y ahora vais a entender el por qué este plano tan extraño. ¡Comenzamos! He aquí el porqué de este plano tan extraño y casi desagradable, porque quiero que se vea bien el tema del que voy a hablar hoy. El libro Las barbas del profeta joder, no sé qué me pasa hoy. De hecho, creo que no debería estar haciendo este vídeo porque no me salen las palabras, me equivoco mucho. Eduardo Mendoza, que fue, como veis, Premio Cervantes 2016. Esto fue un regalo que me hicieron mis padres por mi cumpleaños, porque Eduardo Mendoza aquí está hablando de... A ver, esperad, que se vea, yo qué sé, un poquito, más o menos. Está hablando de una asignatura que tenía su generación y que muchos de nuestros abuelos y no sé si nuestros padres incluso la han tenido, que es historia sagrada. Es un poquito sobre todo el tema de la educación, de la religión en las escuelas y todo ello, ¿no? Mendoza hace un análisis de lo que a él le enseñaron en historia sagrada durante la posguerra española, ¿no? Después de la guerra civil. Había una asignatura que era esto, ¿no? Historia sagrada. ¿En qué consistía? Pues en contar más o menos el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Cuál es? Me terminé de leer no, vamos a ver. Os explico el por qué este baile de fechas. Lo que estoy haciendo ahora en el canal es grabar vídeos sucesivos y los voy programando para que se vayan publicando, como veis, los lunes y los viernes. Entonces, claro, tengo un poco de jaleo. Lo hago así
para evitarme en un futuro posible no tener tiempo de grabar ningún vídeo. Entonces me gusta hacerlo así. ¿Cuál es el problema? Pues esto, que me lío con las fechas. Entonces, hoy es exactamente jueves 25 de octubre. Esto va a salir seguramente en noviembre, la primera semana de noviembre o algo así. Pero bueno, hoy 25 de octubre, el libro lo he terminado de leer el 24, es decir, la noche de ayer. Y me ha sorprendido, claro, Eduardo Mendoza escribe maravillosamente bien, le han dado varios premios, entonces esto no es nada novedoso. ¿Cuál es la importancia y el por qué está hoy en el canal? Porque, claro, lo que él transmite en este libro, efectivamente, es un reduccionismo de la historia sagrada, que es tal y como se le enseñaron a él. No estoy diciendo que Eduardo Mendoza tenga la culpa de lo que aparece así en este libro, sino que la tienen los profesores que tuvo. El problema, y es un problema que ha tenido la Iglesia y que se está viendo siempre cuando uno habla sobre la religión cristiana y el catolicismo, el problema es que solamente se transmiten los mitos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tal y como aparecen, sin aportar ninguna explicación, ninguna enseñanza, ninguna lectura simbólica, ningún nada. Entonces, claro, Eduardo Mendoza en muchas ocasiones él va repasando el librito, que como veis no es excesivamente grueso. En el libro va desde la creación de Adán y Eva hasta el Nuevo Testamento y el Apocalipsis y todo ello, ¿eh? O sea, hace un repaso a lo que él recuerda y de los libros que él haya conservado de la asignatura de Historia Sagrada que se daba en los colegios. Y cuando estás leyendo el libro, la impresión que da es esa precisamente, que no está nada explicado. Entonces, claro, él mismo dice que estas historias de Caín matando a Abel, de Abraham sacrificando a Isaac, de Jesús que decía lo de poner la otra mejilla o de resucitar a un muerto, que no sé qué, que eso a ojos de un niño era como algo raro, que era extraño. Entonces la impresión que ellos se llevaban y que Mendoza y los suyos se llevaban era como de extrañeza, ¿no? Es decir, esto es como un cuento, pero mal, porque hay cosas que los valores no están claros. O sea, como que un padre sacrifica a su hijo, pero estamos locos. Cuando precisamente para los niños, para un niño, sus padres son referente de protección, de sabiduría y de todo ello. Entonces, no le puedes decir a un niño, no, mira, es que hubo un señor hace tropocientos años que estuvo a punto de matar a su hijo porque Dios se lo pidió. Y dejarlo ahí. Claro, entonces decimos, joder, pero qué barbaridad. Pero esa lectura se ha mantenido a lo largo de muchos años y a día de hoy mucha gente considera que ese relato lo único que cuenta es eso. Un señor que estaba un poco para allá, que su Dios le dice, no, mátame a este niño y a tu hijo, y entonces lo está dispuesto a matarlo por obediencia. Entonces, claro, ese relato así contado no le gusta a nadie. ¿Cuál fue el error del profesorado de Historia Sagrada? El no contar el significado real del mito, que puede ser que para un niño a lo mejor habría sido difícil de comprender, pero si es difícil de comprender, no se lo cuentes. Es preferible que no sepa nada y que luego cuando desarrolle la capacidad de comprensión ya le introduzcas en esto, o si no, no se lo cuentes. Yo lo entiendo también que era una situación política, social, en la que la Iglesia dictaminaba cómo tenía que ser la educación y por supuesto los niños tenían que conocer la Biblia y los textos sagrados y demás. ¿Cuál ha sido el resultado? Esto. Mendoza, claro, lo que al final está transmitiendo el libro es su incomprensión de todos estos relatos, pero que no es culpa suya, insisto, o sea, es culpa del sistema, de que no se lo explico. ¿Qué es lo que le tendrían que haber dicho a esa gente, esos niños que les están introduciendo en el mundo de la historia sagrada y que les cuentan la historia de Abraham e Isaac? Es decir, les vamos a ver, Abraham e Isaac son caracteres simbólicos. Abraham es la persona que ha desarrollado a lo largo de la vida una personalidad, una apariencia, un modo de vida, que ha experimentado un desarrollo, e Isaac representa la parte no infantil, pero sí también, al representarlo como un niño, como un joven, lo que refleja es parte del pasado de Abraham que debe cortar de raíz para seguir avanzando.
Es decir, son cosas nuestras que tenemos que ir sacrificando poco a poco. Hablando del sacrificio, precisamente, tenemos que ir dejando atrás, tenemos que ir abandonando para poder evolucionar y poder continuar en el camino de la vida. Por eso, tantos mitos hablan de lo peligroso que es echar la vista atrás. Entonces, un buen profesor de historia sagrada, cuando cuenta el mito de Abraham e Isaac y cuenta el simbolismo del mito de Abraham e Isaac, lo habría tenido que comparar con el mito de Orfeo, cuando Orfeo mira hacia atrás, hacia Eurídice, la pierde, y por supuesto dentro del propio mito de Abraham, la historia de la mujer de Lot. La mujer de Lot, cuando está abandonando su ciudad porque está siendo destruida, mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. Mendoza lo dice, pero tampoco se explicó el por qué. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué le hace Yahvé eso a esa mujer? Precisamente es lo que está representando simbólicamente tanto en Orfeo la pérdida de Eurídice como aquí la conversión en estatua de sal de la mujer de Lot. Lo que se está intentando transmitir es lo peligroso que resulta aferrarnos a un pasado que ya no va a volver. La incapacidad que tenemos como seres humanos, unos más que otros, de pasar página, lo que nos cuesta hacerlo. Y entonces esto lo que intenta transmitir es lo peligroso que es no pasar página. Pero aún en un lenguaje simbólico. Ninguna mujer en la antigüedad se convirtió en estatua de sal y se hacían sacrificios humanos, pero Abraham seguramente, si existió, esto no ocurrió, e Isaac lo mismo. Entonces es lenguaje simbólico y esto es lo que quería transmitir con ello. El libro está muy bien porque revela precisamente cómo se ha configurado la tradición católica dentro de la gente de la generación de Mendoza. Les han lanzado mucha información de toda la Biblia en un pispás y no les han explicado nada. Entonces, claro, se han quedado como hostias. Y claro, y los que vienen de familia muy tradicional y muy católica, pues por ellos estupendo, porque oye, tiran con eso es lo que dice la Iglesia que hay que creer, y por supuesto, y es el libro sagrado, palabra de Dios y todo lo que quieras. Pero cuando uno lee la Biblia, si se queda solamente en la parte literal, dice, esto es una barbaridad, esto es un horror. O sea, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es enormemente erótico, que está justo después del libro del Eclesiastés, que es enormemente depresivo. Entonces dices, macho, y justo después viene el libro de Isaías, que es todo revolución y cambios y tal. Entonces dices, joder, es que no lo entiendo, claro. Hay que explicarlo. Y en Historias Sagradas, según Mendoza, no he leído más testimonios, pero creo que debe ser algo bastante generalizado de su generación, no lo explicaban. Entonces, claro, la lectura que él va haciendo de los mitos, de lo que él recuerda que le enseñan en Historia Sagrada, pues es muy literal y muy plana. Y efectivamente, si nos quedamos en la literalidad y en la planicie, pues no alcanzamos realmente lo absolutamente maravilloso que encierran estas historias, porque es una enseñanza para la humanidad, es un relato que intenta explicar, que intenta aportar y que intenta ayudar al desarrollo espiritual del ser humano. Pero para eso hay que saber leer entre líneas, hay que saber comparar y hay que saber interpretar los símbolos. Y eso es lo que esta gente en Historia Sagrada no hacía. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os recomiendo la lectura del libro porque está muy bien a pesar de esto, de que, ya os digo, Mendoza no va a interpretar ningún mito porque en Historia Sagrada no le enseñaban a interpretar mitos, pero viene muy bien para comprender cómo nuestros abuelos y nuestros padres recibían la historia sagrada. Entonces, por suerte, a día de hoy las cosas van cambiando considerablemente, ya que hay muchos estudios que se dedican a analizar el simbolismo de la Biblia y de los otros textos sagrados. Y la lectura sobre todo también es muy amena y muy maravillosa. O sea, Eduardo Mendoza escribe de miedo. Así que sí, es un libro que recomiendo mucho, pero para que entendáis esto, ¿no? O sea, de la reacción natural que es quedarte en una lectura superficial de los textos. Muchas gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ultrella!